¿Y por qué entonces, si es un asunto personal, se toma como un asunto de defensa de la soberanía? Pues porque ¿quién es la persona? Son personas políticamente expuestas. Así les llaman ellos. Entonces, revocan la visa y hacen un escándalo ellos por la revocación de la visa, porque ellos son los que han estado permanentemente presionando. Quien lo informó Entonces, fue López ¿cuál Beltrán. es la razón para revocar una visa? Si a alguien le revocan una visa, tiene el derecho de decirlo o no decirlo. En este caso, él tomó la decisión, Andrés Manuel López Beltrán, de escribir una carta. En la madre. Perdónenme, pero la única virtud política que le he conocido a Andy López Beltrán es que al igual que el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el AIFA y la reforma al Poder Judicial, el líder y fundador de Morena se lo sacó de los huevos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldita Sea con A mí me dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme para que tú y yo, juntos, nos veamos directamente a los ojos a través de esta pantalla y tomemos este espacio, esta pausa, para aprovechar la oportunidad que nos ha regalado, tal vez mínima, tal vez microscópica, pero oportunidad al fin que nos ha dado la política mexicana de carcajearnos. Porque es lo que no he parado de hacer desde el pasado jueves, cabrón. Es que, de verdad, hay gente que no entiende a los diferentes. Hay gente que no entiende a los que piensan fuera de la caja, güey. Cuando ves un conejo o un pato, él ve a ambos, cabrón. Imagínate a este ser que desde su insignificancia utiliza el escenario que le ofrece ser hijo de quien es hijo para entonces entretenernos a todos y zafarnos de los verdaderos pedos que vamos atravesando. Toda esa percepción de inseguridad, toda la violencia que vivimos, todos, la falta de inversión, la falla en las instituciones de salud, tener educación no te garantiza un mejor futuro. O sea, definitivamente venimos atravesando muchos problemas. Venimos cruzando episodios como los de Rubén Rocha Moya, como los de Marina del Pilar, como los de La Barredora en Tabasco, los viajes de Laida Sansores a Madrid. O sea, esta pelea entre Morena y el PRI, cada palabra que suele decir Luisa María Alcalde y Arturo Ávila. O sea, realmente todos los días es estresante. Y aparte venimos con el dolor de que, y si sí, no fue realidad. Pero en ese momento de crisis sale Andrés Manuel López Beltrán y en sus redes sociales saca una carta. Saca una carta que cambia el panorama. Él se avienta las balas, güey. Él nos cubre del fuego. Él utiliza su ser para desviar tantito nuestra atención de las verdaderas crisis que venimos atravesando. Gracias, Andy. Andy, bendito seas. Bendito. Es que, a ver, tenemos que tomarlo como lo que es. Yo te entiendo, Andy. Es un chiste, es show. Porque ni modo que nos tomemos en serio que el hijo de Andrés Manuel López Obrador le escribió una carta a Donald Trump exigiéndole que destituya a Marco Rubio y a Christopher Landó. También preguntándole si estaba enterado de que le quitaron la visa y... y que le avise si se enteró de la carta para saber pues de a qué nos vamos a tener, ¿no? O sea, cuál es el nivel de injerencia de Estados Unidos en el caso de México, todo reflejado en el retiro de su visa. O sea, qué manera tan estratégicamente de utilizar algo tan banal y superficial como el retiro de un documento que es realmente un permiso para entrar a territorio soberano que tiene total control de quién entra, sobre todo después de lo que le ha pasado en su territorio. Entonces, con ese control, él decide quién pasa y quién no. Entonces, en esa circunstancia totalmente banal y superficial, Andrés Manuel López Beltrán
utiliza la circunstancia para hacernos reír, güey. Para hacernos reír y decir, ay, mira, yo soy toda la soberanía, güey. Bendito seas, Andy. No, no, no. Es que, a ver, sería una total irresponsabilidad tomarse en serio que este señor que es... o sea, él ahorita se dedica a... A ver, bueno, repasemos el currículum. Andrés Manuel López Beltrán en una entrevista nos dijo que no iba a ser como los otros juniors. En Tabasco de niños nos tocó pues sufrir. Mi papá fundó la oposición. No somos estos juniors abusivos del poder. Nosotros no vamos a ser parte del gobierno. No creemos en el nepotismo. Creemos que es una lacra más de este sistema. Y eso fue claro, o sea, fue evidente, porque mientras gobernó su papá, mientras el señor fue presidente, o sea, el señor Don Andy fue presidente, nunca vimos que Andy tuviera una chamba en su gobierno, o sea, nunca fue público que Andy estuviera trabajando en el gobierno. Eso sí, su amigo Daniel Asaf, pues era el secretario particular de su papá, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Uno de sus mejores amigos, Danilo, terminó en el SAT, ¿no? Otro de sus mejores amigos, Olan, pues terminó con muchos contratos del Tren Maya, de medicinas, entonces, pero él no. Entonces, pues no podemos decir que es exfuncionario del gobierno. Y él no se benefició de que llegó su papá al poder. Entonces, vámonos más adelante. Una vez que termine el gobierno de López Obrador, ahora sí, ya tiene el expertise, ya tiene todo el bagaje para volverse codirigente de Morena, convirtiéndolo en secretario de organización política del partido. Y uno dice, por supuesto, porque lo que le sabemos a Andy es que antes estuvo... Él, cuando era la campaña, lo que hacía era... Y se le vio en muchas mesas de... Eso no. Bueno, fue secretario de organización política. Eso es lo que... O sea, eso está en su currículum. O sea, si hay una página de LinkedIn de Andy López Beltrán, ahí está. Secretario de organización política de Morena. Y lo recordamos por todas las fotos que se fue tomando, que ahorita quisiera borrar, de haber ido empadronando o a ir metiendo gente a Morena, ¿no? Consiguió un padrón de 12 millones de militantes. Entre esos 12 millones está Dan Augusto, está Rubén Rochamoya, está Rocío Nale creo que sí o no. Bueno, fue registrando un chingo de gente, ¿no? Creo que Manuel Velázquez, no, Gerardo Fernández Noroña también sí lo registró. Entonces, en ese periodo, pues también fue el encargado de las elecciones en Veracruz, en Durango y en Coahuila. Y, pues, a ver, es que la circunstancia es complicada. O sea, también es que hay poderes fácticos que le juegan en contra. Y a este pobre muchacho, en su primer chamba, le encargan 3 proyectos bien pesados, güey, casi todos juntos. Pues claro que le iba a ir mal. Digo, todavía le dio tiempo para ir a la marcha de Morena en contra de Maru Campos en la capital de Chihuahua. Y ahí lo que consiguieron, evidentemente, fue que... O sea, después de todo lo que caminaron y denunciaron, claramente... Lo que sí consiguieron fue que... a ver, es que... O sea, Maru Campos sigue gobernando. No hubo juicio político contra la gobernadora de Chihuahua. Ni siquiera fue a declarar al Senado. La CIA no dio explicaciones de qué hacían sus agentes en un operativo de un supuesto laboratorio, porque insistió Morena en que no hubo laboratorio, entonces supuesto laboratorio, ok. Y la información que sí se presentó fue guardada por Seguridad Nacional, ok. Bueno, por supuesto, güey, por supuesto. Le consiguieron un melanoma a toda la gente que fue a marchar. Eso no es fácil de conseguir. Imagínate, debe ser un récord de conseguirle cáncer de piel a tanta gente en un solo meeting, güey. O sea, qué manera de hacer marchar a la gente bajo el rayo del sol en el árido estado de Chihuahua. Chingada madre. Pobre gente,
Pero aún así debe ser un récord. Debe ser un récord de que fueron a denunciar muchas cosas y consiguieron pues varios casos de cáncer de piel, ¿no? De tener a tanta gente parada ahí en las calles de Chihuahua a mediodía, güey, sin que estuviera una maldita nube. Pero eso sí, Andy tuvo que llegar en avión. O sea, tuvo que llegar en avión porque hay que cuidarlo. O sea, hay que cuidarlo porque pues es él ha hecho... Bueno, no importa. Eso es lo que hizo. Y ahorita pues está... A ver, no. Porque no está haciendo campaña. Este muchacho, bien educado por el líder moral del movimiento, esta persona que nos repitió una y otra vez que no es igual a los demás, no pudo haber educado a un delincuente electoral que vaya por el 6º distrito de Tabasco, pues recolectando la simpatía y buscando el voto de la gente. No, perdónenme, pero yo no voy a permitir que se diga eso de Andy López Beltrán. Entonces, ahorita Andy no es precandidato, porque ser precandidato significaría violar la ley electoral y eso no es Andy. Entonces, ahorita Andy lo que es repartidor de periódicos. Andy López Beltrán es repartidor de periódicos y va por el 6º distrito electoral de Tabasco repartiendo el periódico Regeneración. Exactamente. Este hombre del pueblo, este hombre humilde, pues dejó el cargo de secretario de organización política, se retiró un tantito de la vida pública y de la vida política para tomar el humilde oficio de repartidor de periódicos. Ahorita va de casa en casa entregando periódico y aparte de eso le va explicando a la gente el periódico. O sea, yo creo que es el mejor repartidor de periódicos que haya tenido este país. Porque qué manera de insistir en informar a la gente. No solamente reparte el periódico que se imprimió con presupuesto gubernamental, porque así es la información, sino también va y le explica a la gente. Pero no les pide el voto. No, este señor no pide el voto. Entonces, este repartidor de periódicos le escribió una carta al presidente Donald Trump, al presidente de los Estados Unidos, para preguntarle si estaba enterado de que le habían quitado la visa. Y pues sí para reclamarle, ¿no? O sea, sí para hacerle saber que pues ni quien quiera entrar a su pinche país, ¿no? Ni quien se le antoje entrar a ese país horrendo, lleno de drogadicciones, lleno de racismo, con pues las costumbres completamente alteradas, porque ese país, vaya que era grande cuando gobernaba Abraham Lincoln en 1860. En 1860, gran país. Y también cuando gobernaba Franklin Delano Roosevelt en el 33. Ahí sí que eran grandes países, cabrón. O sea, después de una guerra civil donde había esclavitud y donde se mantenían muchos estados inclusive, y en el 33 cuando había segregación racial. Ok, bueno, ok, digo, no es que ahorita esté increíble, pero supongo que la referencia es parte del chiste, güey. A ver, compárate con la segregación racial del 33, cabrón. Bendito sea el de arriba por poner a Andy López Beltrán en nuestro camino, cabrón. Gracias, güey. Gracias porque es el episodio más chistoso que ha tenido la política mexicana en este año. Y miren, vamos a platicarlo de verdad. ¿Qué es lo que pasó? Andy López Beltrán el pasado jueves lanza una carta dirigida para Donald Trump, en donde Andy lo que exalta a primera vista es que le quitaron la visa. Que le quitaron la visa, ¿qué pedo? ¿Por qué me quitaron la visa? Chingada madre, ¿qué pedo con ustedes y su gente? ¿No? O sea, ¿cuál es su intención de estigmatizar a los que forman parte del movimiento transformador de México? En esta carta señala, bueno, ¿saben qué? Vamos a leer la pinche carta de Andy, es mejor. Y dice, Teapa, Tabasco, 13 de agosto de 2026. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América.
Me dirijo a usted con el respeto que me merece en lo personal. Ah, no, ya es Me dirijo a usted con el respeto que me merece en lo personal y por su investidura. Para informar que Marco Rubio... Ay, perdón, mejor lo leo bien. Me dirijo a usted con el respeto que me merece en lo personal y por su investidura para informarle que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landó, subsecretario de esa dependencia, autodenominado el Quitavisa, ha ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América. Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder. Le quitaron una visa. Le quitaron una visa a Andrés Manuel López Beltrán. Una visa, es un permiso. Es un permiso para entrar al territorio de los Estados Unidos. Gobierno, país, estado soberano que toma las decisiones de quién sí y quién no entra a su país. Y Andrés Manuel López Beltrán está comparando eso con lo que hizo el gobierno de Adolfo Hitler en Alemania. O sea, un permiso. Quitaron un permiso para entrar. O sea, te la juego, güey. Entro en el juego si me dices que le quitaron el permiso para salir. Digo, eso sí lo hacían allá, pero este es un permiso que tienen casi todos los países. Es más, todos los países tienen un permiso para entrar a su país. México tiene uno. Ajá. Entonces, muchas personas, si quieren estar en el país, pues tienen que tener una visa. Ajá. Con la intención de atraer el dinero a los Estados Unidos, pues ellos no tienen una, pero hay muchos países que sí tienen que presentar visa para sus ciudadanos si quieren entrar a México. Entonces, hitleriano, pues, no sé, o sea, un poquito exagerado, Andrés Manuel, pero bueno, estoy yo loco, ¿no? Yo no platico con este señor que es un líder moral y que está completamente informado de lo que pasa en el país, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no sé nada. No sobra asegurar que dichos funcionarios no cuentan con ninguna prueba contra mi persona. Me preocupa, me preocupa un tantitito que el primer descargo es, pues, no me tienen ninguna prueba. O sea, se dice, yo no he hecho nada para que me quiten la visa. Pero aquí empieza con, no hay ninguna prueba. No tienen prueba de nada, güey. Ok. O sea, tu argumento para que no se te quite la visa es que no tienen ninguna prueba. Lo cual quiere decir que no hay pruebas, no que no haya delito. O sea, estoy leyéndote, Andrés. O sea, me preocupa demasiado que ni siquiera argumentar en tu propia defensa escrito, güey. O sea, ni siquiera te pusieron a platicar porque ya vimos, gracias al chapucero, que platicando te pones peor el pie. Pero veo que ni con la calma y la pausa de poder escribir un texto, pues te proteges, ¿no? Empiezas con, no tiene ninguna prueba, cabrón. Están todos pendejos. No me han cachado ni madres. Gracias, güey. Gracias. Le dice, no sobra asegurar que dichos funcionarios no cuentan con ninguna prueba contra mi persona acerca de algún acto inmoral o delictivo, porque siempre he guiado mi vida pública y privada con ideales, principios y honestidad infundidos por mis padres y practicados por convicción en mi quehacer político. Ok. O sea, lo del quehacer político sobraba, pero ok, bueno, pues. En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos, pues ellos y quienes los rodean actúan como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países, gobiernos y políticos que consideran comunistas, entre comillas, amenazas para la seguridad de Estados Unidos, narcoterroristas o con cualquier otra excusa para tratar de justificar sus represalias destinadas a quienes no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas. Ajá. Y nada de esto dice que tú representas todo eso. O sea, solo te quitaron la visa. O sea, aquí la cosa es que
Andy, estás pintando the big picture, estás pintando todo el puto panorama y decir todo esto es por mí. Todo lo que me pasó a mí es por todo esto. No, igual y no te quieren allá, güey. O sea, tan fácil como eso. Algunos pueden decir, no, es que le tienen algo, no, es que ya le descubrieron una cosa. Igual y no te quieren allá. O sea, puede ser tan fácil como no les interesa que entres a su país. O sea, no es no, güey, así de fácil. O sea, esta es una carta de alguien que, que ofende a una mujer porque no le aceptó una salida. Y dices, o sea, porque esta carta no la mandaste teniendo visa. Teniendo visa, pues qué bueno que está tu carnal allá, qué padre, tus dos carnales, el otro bailando en la casa de tu otro carnal. Mientras tuviste visa, no hubo necesidad de denunciar nada de esto. Pero en cuanto te quitaron la visa, ahora sí, pinche Marco Rubio, pinche Christopher Landó. Si tanto pedo tienes con Estados Unidos y con que Marco Rubio y Christopher Landó andan haciendo cosas para atacar a aquellos que no se alinean con sus, ¿cómo dice?, afanes autoritarios, pues parece ser que solo te molestó hasta que te quitaron la visa. Y esto es tan sencillo como no te quieren allá, güey. Porque si esto se tratara de, es que vamos a investigar a Andy, pues simplemente se esperan a que entres al país y te detienen allá, como le hicieron a Cienfuegos. Pero aquí yo no veo, o sea, yo no veo nada de eso. Te avisaron, te advirtieron, te dijeron, no tienes visa. Y fuiste tú el que hizo el escándalo. O sea, Andrés Manuel López Beltrán es el que nos hizo saber que no tiene visa. Estados Unidos ni lo hizo público, ni hizo un escándalo de esto. Fue el propio Andrés Manuel. No estaríamos discutiendo esto si Andrés Manuel no le dedicara una carta a Donald Trump para preguntarle si está enterado de que le quitaron la visa, porque eso es lo que sucede. Dice, claro está, señor presidente, que no me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza. Y puedo esperar a que las cosas cambien y existan circunstancias favorables como cuando gobernaron Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt. Estos gigantes de la libertad que trataron a México y a su pueblo con auténtica amistad y respeto a su soberanía. Lo que hablábamos, o sea, no, es que ahí sí era grande Estados Unidos. Pues sí, básicamente estás replicando lo que dice Donald Trump, que antes era chingón, güey. Make America Great Again. O sea, básicamente te estás sumando al discurso de Donald Trump de, no, chido antes, güey. Hay que hacerlo grande otra vez. Cuando esté chido otra vez, sí me paro en Estados Unidos. Bueno, que me regresen la visa y que esté chido otra vez. Una vez más. Es un cabrón invitando a salir una morra y como la morra le dice que no, dice, ah, sí, pues tú eres una zorra. Ah, sí, has de ser lesbiana. Esa es la carta, güey. O sea, Andrés Manuel López Beltrán es tocándole la puerta a la morra que le gusta. Y la morra le dice, no me interesa salir contigo. Y él dice, has de ser lesbiana. Como, ¿por qué no querrías salir conmigo? Esa es la carta. Esta es la carta. Luego, vámonos a la carnita de todo esto, porque estos fueron, pues, los insultos, ¿no? El desprecio. Pero después dice, sin embargo, me gustaría conocer su opinión sobre mi caso y ojalá no lo tome como un desafío, pero considero que sería de elevado nivel moral y de interés público que con la franqueza que lo caracteriza, me contestara cuando menos 2 sencillas preguntas. Este señor que bajo el cuento de Morena nos dicen que en este momento su chamba es repartidor de periódicos, eso es lo que hace. Porque no hace mítines, no está haciendo campaña, no está convocando a la gente, no está violando la ley. En este momento, Andrés Manuel López Beltrán es repartidor de periódicos, repartidor del periódico Regeneración. Y este señor le solicita a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que le responda 2 preguntas sin que lo vea como un desafío. La primera es, ¿está usted enterado de lo que estoy exponiendo? Perdón, Andy, es que aunque se la pongan enfrente la carta, yo no llegaría hasta acá. O sea, yo siendo Donald Trump no llego hasta esta parte de la carta. O sea, no digo, ¿de quién? ¿Quién chingados me escribió? Perdón,
¿Es Putin? ¿Es acaso mi mejor amigo Milei? ¿Será el primer ministro de Gran Bretaña? ¿Quién me escribió? ¿Quién chingados me escribió? El hijo de Andrés Manuel López Obrador, que ahorita se dedica a repartir periódicos. Eso es. Ok, déjame ver qué quiere. No mames, Andrés. A ver, dice, ¿está usted enterado de lo que estoy exponiendo? Y si lo estaba, o sea, si estaba enterado, ¿no le parece un acto prepotente de su parte que demuestra, como escribió hace poco mi padre, de que usted es un gobernante en la actualidad apático y distinto al que él conoció y trató? O sea, si estaba enterado, usted también es un hijo de su puta madre. Es un pinche apático que no le duelen los hijos de sus mejores amigos, ¿eh? ¿Cómo no le va a doler que el hijo del hombre que le fue a entregar un bat con cuentas, este buen hombre, cabecita blanca, está llorándole a su niño que no puede entrar a Estados Unidos y usted enterado no hizo nada, pinche apático de mierda? Me encanta. Eso es si estaba enterado, pero si no estaba enterado, presidente, y no hay ningún motivo para quitarme la visa y se trata solo de una enfermiza fobia conservadora en contra del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena y de sus dirigentes, ¿por qué no destituye a Rubio y a Landó, así como a quienes son iguales a ellos y le están haciendo daño por estar llenos de resentimientos y de actitudes sectarias? Desde el punto en el que alguien, siendo repartidor del periódico Regeneración, le escribe al presidente Donald Trump para ver si está enterado de que le quitaron la visa, ahí ya estamos hablando de alguien que le urge pronta terapia. A alguien que se nos fue, güey. A alguien que tiene que platicar lo que tiene por dentro para saber cómo percibe la realidad, güey. Alguien que tiene unos aires de grandeza y que lo consume la paranoia a tal grado de que su visa, el permiso que entrega Estados Unidos para ingresar a su territorio, es un tema que se tiene que conversar con el presidente de los Estados Unidos, como si no tuvieran suficiente burocracia para no dejarte pasar, para que esa decisión no llegue hasta allá. Y después de eso, pregunta, ¿y si estaba enterado? ¿Es acaso porque es un apático como lo dijo mi papá? Insisto, pronta terapia y entender cuál es la perspectiva de este hombre, en donde considera que su tema, su temita, su permiso, su credencial, es algo que se tiene que discutir en la Casa Blanca. Y ya lo perdimos totalmente cuando en su tercer cuestionamiento dice, y si no estaba enterado y no hay razones para quitarme la visa. O sea, aparte de todo, Donald Trump tiene que verificar por qué se le quitó. No había razones. Hijos de su puta madre. Hijos de su perra verga. Hicieron molestar al hijo del expresidente de México, mismo país al que acusamos de no combatir al crimen organizado. ¡Uy, cabrones! Ahí sugiere que destituyan a Marco Rubio, a su secretario de Estado y a su subsecretario de Estado, Christopher Landó. Ahí la solicitud es de que desde la sugerencia de este hombre que va repartiendo periódicos a la gente en Tabasco, es de que corran a Marco Rubio, secretario de Estado, y a Christopher Landó, subsecretario de Estado. Esa es la sugerencia, esa es la petición, que los destituya porque no hay justicia y no hay razones para haberle quitado la visa. Y ya después cierra con la locura de, pues avíseme, hágame saber de todo lo que le acabo de platicar, pues para saber a qué nos atenemos, ¿no? O sea, cierra con, espero su respuesta para también saber a qué atenernos. Con esa, güey. ¿De qué me estás hablando? O sea, los pedos entre México y Donald Trump empezaron hace meses, güey. Inclusive antes de que gobernara su papá. Estamos hablando de un problema que venimos arrastrando desde el 2016 con Peña Nieto. Y este cabrón le pregunta en 2026, dígame a qué atenerme.
Dígame a qué atenerme porque esto de la visa es, pues, evidentemente una señal del injerencismo de personas como Marco Rubio. Todo porque no nos alineamos a sus, ¿cómo dice aquí? Sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas. A su puta madre. Verga. Necesito una pausa, necesito pensarlo. Morena es una herramienta del pueblo para el pueblo. El dueño de Morena no es la clase política, no son los dirigentes políticos o los líderes de grupo, no, es el pueblo. Ahora, podemos seguir entreteniéndonos con la carta porque la neta está bien pinche chistosa, pero creo que sí merece el análisis de cómo esto tiene que ver con la política mexicana. ¿Por qué? Porque en el caso particular de Andy López Beltrán, y así le mama que le digan, si usted lo ve caminando por las calles de Tabasco, grítele Andy, le va a encantar. En el caso de este señor, solo hay dos caminos. Y hay dos caminos porque de él y de su quehacer político sabemos muy poquito, güey. Y nos pueden decir, no, es que Andy López Beltrán era el mejor operador político que haya visto la política mexicana. Tal vez, pero a pesar de todo eso, nos lo escondieron, güey. Nos lo escondieron porque no, mis hijos no van a ser parte de mi gobierno. Y no, mis hijos no tienen nada que ver. Y yo solamente meto las manos al fuego por el más pequeño, por Jesús Ernesto. Los demás yo no los ando cuidando. Entonces, siguiendo las palabras del líder moral de la transformación, de este líder político que inculcó los valores de la justa medianía y de la honestidad y así, bajo ese precepto, entonces lo que sabemos de Andy es que es un empresario chocolatero junto con sus hermanos. Esa ha sido su chamba, no le sabemos más. Y después entró como secretario de organización política de Morena. O sea, ahí empieza su carrera política. Ahí es donde arranca la vida política y pública de este hombre. Y después renuncia porque le va de la chingada en Veracruz, Durango y Coahuila. Renuncia o lo sacan o lo protegen del golpeteo. Y aparte de eso, lo que sabemos de Andy es que como junior, o sea, como un Andy tal cual, es alguien que no resiste estar en circunstancias en donde no le dicen las cosas que quiere escuchar. Es un junior, güey. O sea, actúa como tal. No puedes poner a Andy en una entrevista en donde lo vayan a cuestionar. No. Tiene que ser en un medio en donde le vayan llevando la plática para que él se sienta cómodo. Y él así lo amenazó. Yo no voy a ir con medios que no me quieran. Puta, güey. Pobrecito. Perdón, pero hasta su papá. Su papá se las aventó todas y fue a noticieros y fue a mesas de debate. O sea, hay muchos políticos dentro de Morena que se hacen esa chamba, güey. Aunque no sea una circunstancia favorable y le acomoden la conversación para que todo se acomode a sus ideas. Lo hacen, güey. Lo hacen. Y Andy López Beltrán, como niño consentido, disfruta de la chamba que ya hizo su papá y no tiene que ir a chocar sus ideas. No tiene que ir a ser cuestionado de qué ha vivido todo este tiempo. Así de fácil. O sea, López Beltrán no fue parte del gobierno, pero sí su mejor amigo, bueno, no su mejor amigo, pero sus mejores amigos recibieron contratos. Daniel Asaf, otro de sus amigos, era secretario particular de su papá. Daniel estaba en el SAT, y así podemos hablar de otros cercanos a Andy que están registrados y que su propio papá reconoció que Amílcar Olán recibió contratos. Amílcar Olán siendo siendo amigo no solo de Andy sino de Bobby, y también lo recibieron los primos, cabrón. Entonces, lo que pasa con Andy es que de lo poco que sabemos de él es tan malo que no puede enfrentarse a un debate, a una discusión, a un cuestionamiento. Y ese es el pinche problema. Entonces, o hablamos de este ser insignificante que solamente llega a donde está por el nombre que tiene, por el ADN innegable que carga,
Porque definitivamente ese hombre viene de Tabasco, viene de Tabasco y viene de Andrés Manuel López Obrador. O sea, eso es lo que le abre todas las puertas, pero no solamente la de los votantes, le abre las puertas de todo el partido, de toda la chamba que los demás han hecho. Entonces, o hablamos de este ser insignificante, Nepo Baby, que utiliza el nombre de su papá para que la vida se le acomode y entonces pueda tener la codirigencia del partido, o para que le den una diputación eventualmente en el Distrito 6 de Tabasco. Este ser insignificante que solamente utiliza el nombre de su papá para entonces acomodarse la vida. O la otra parte, en donde teniendo el poder que tiene su papá, fue haciendo negocios, fue colocando gente, fue coordinando cosas en beneficio propio o en beneficio del partido. Esos son los dos caminos, porque de Andy López Beltrán sabemos tan poquito, güey, que no podemos justificar que esté en donde está y que se da los aires de grandeza para escribir una carta porque le quitaron la visa solamente con lo que ha hecho trabajando. Y me van a decir, no, es que él fue de casa en casa cuando su papá era candidato. Como muchos más, güey. Como lo hicieron Luisa María Alcalde, como lo hizo Estefanía Veloz, como lo hizo Atolini, como lo hizo Cam Martínez, como Gibran Ramírez, un chingo más. También caminaron las calles, recorrieron y fueron evangelizando la transformación. Pero Andy López Beltrán tiene el beneficio de que sin la responsabilidad de algo en el gobierno, sin haber gobernado, sin haber recibido un voto, ya se ganó la preferencia para ser secretario de organización política, que es básicamente él coordina las candidaturas, y le entregaron Veracruz, Durango y Coahuila para ver cómo funcionaba, y le fue de la chingada, pero de la chingada. Entonces, o está este ser insignificante que le entregan puestos de poder después de que su papá fue presidente, o este hombre ya estaba operando para su beneficio o para el beneficio del partido. Porque sí, hablamos del huachicol fiscal, hablamos de 600,000 millones de pesos desaparecidos, hablamos de que este dinero pudo haber sido utilizado para financiar campañas de Morena, hablamos de que presuntamente Mario Delgado se había coordinado con Sergio Carmona, que se le denominaba el rey del huachicol, este hombre que mataron en Nuevo León, y a través de este fraude al SAT, que es el huachicol fiscal, se habrían financiado campañas para la candidatura de Sinaloa, para la candidatura de Tamaulipas, para la candidatura de Baja California y varias más. Pero, alguien tuvo que haber coordinado eso con el suficiente poder para involucrar a la Marina, a las Fuerzas Armadas, a el SAT, a la Guardia Nacional, y aparte de eso, poderlo ir distribuyendo sin que nadie se metiera. Y el cuento que nos están diciendo desde Morena es que, pinche Ernesto Rufo, tú no sabes el nivel de influencia. Pero Ernesto Rufo, aún concediendo que sea culpable, este señor le debemos de acreditar un poder que es imposible que el señor tenga, que es de coordinar a todas estas instituciones de seguridad, y luego a las instituciones de aduana, y luego a las instituciones fiscales. Entonces aparece esta carta de Andy López Beltrán, que insisto, es de alguien que necesita terapia para poder hablar de todas esas cosas que le duelen, porque pareciera que se siente como que no valoran quién es. La carta es de alguien que le reclama a Donald Trump que no valora quién es él. Pero parece ser que Andy López Beltrán no entiende quién es él, güey. O sea, él solito no entiende quién es él. Y aquí lo más gracioso de todo no es la carta, güey. Eso es un gesto de comedia. Un gesto de una gran pluma de alguien que estaba dedicado para hacerte reír. Lo cagado es la respuesta. Es lo que provoca en Morena para defenderlo. Porque la carta es ridícula, güey. La carta es de una
total inexperiencia política, de una total inexperiencia en redes sociales, en comunicación, o sea, ni siquiera para reclamar. Esto era de un abogado. No, es una pinche carta que realmente es masturbatoria, porque esa es la verdad. No es una carta para Donald Trump. La carta es un acto masturbatorio para que el movimiento se volque en su beneficio. Con la carta, Andy le activa a Morena el operativo más pinche complicado, que es lavarle la carita al niño. Es igual como cuando se le cae el niño al jefe de la oficina. ¡Ay, no, cárguenlo! ¡Ay, tráiganle un dulce! Todos para quedar bien con el papá. Y ese es el caso. Ese es el pinche caso. O sea, aquí Andy López Beltrán hace un acto masturbatorio para que el movimiento lo respalde, para que el movimiento lo defienda, y después obliga al propio movimiento a justificar la puta carta, que es un propio escándalo por parte de él mismo. O sea, la presidenta tiene que armar argumentos que por sí solos tienen sentido, pero que no van a ningún pinche lado. En saber que una visa no define una persona. Una visa es para entrar a un país, o sea, es para entrar a otro país. Nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda. En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México. Ajá, la visa no define una persona. Ajá, la visa es un permiso. Y en México el pueblo es el que manda. Ok, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, la propia gente es... ¿Pero a dónde vamos con esto? O sea, los que están ahí es... Ajá, pero ¿y a dónde? O sea, ¿en qué parte vamos a chocar? ¿O cuál es el argumento acá? Lo que hace Claudia es tratar de defender a Andy para que no vaya a chillarle al papá, para que no vaya a sentirse traicionado el señor, y aún así no presentar una defensa ante un berrinche, porque eso es, güey. Es un berrinche de Andy de, ¡ay, me he quitado mi vida! Pero es un berrinche para que lo escuchen de este lado de la frontera y todos le muestren apoyo. Y le muestren apoyo porque el señor sabe que lo va a necesitar una vez que llegue el momento de ganar su diputación. De que hay preocupaciones de que en Estados Unidos le tengan algo, por supuesto que las hay, güey. Por la puta paranoia de no vaya a ser, güey. No vaya a ser. Sea culpable o no, o sea, sea responsable de algo o no. En los hechos, en México tenemos un problema de contrabando de combustible. Eso es un hecho. Con ese contrabando no se pagaron 600,000 millones de pesos de impuestos. Eso es un hecho. Y es un hecho que ese contrabando también está afectando a los Estados Unidos porque desde su perspectiva está metiendo dinero del narco para empresarios gringos, y el dinero que se genera con ese contrabando también está financiando al narco. Y cuando eso le sumas que en esos mismos buques en donde se estaba contrabandeando combustible, también se estaba contrabandeando armas, pues parece ser que es de vital importancia. Sin apuntar a ningún pinche lado, o sea, sin involucrar a algún partido político, sin involucrar las ideologías que pueden chocar entre las de Donald Trump y las de la Cuarta Transformación. O sea, sin tocar eso, güey. Hay un problema de contrabando que está afectando en financiamiento a empresarios gringos, que estos empresarios de manera indirecta o directa podrían estar beneficiando al financiamiento de organizaciones que desde Estados Unidos ya denominaron como terroristas. Listo, hay un pedo, güey. Hay un pedo, y a la hora de apuntar con el dedo van a apuntar a aquellos que tengan el poder y la influencia para controlar al SAT, a la Marina, a las Fuerzas Armadas, a aduanas, a la Guardia Nacional, y aparte de eso, tener la influencia y la capacidad operativa para distribuir ese combustible en diferentes empresas que lo pueda vender y que no paguen el impuesto.
Ahí está el pedo, y sin señalar a alguien, ¿eh? Solamente es que se reducen las posibilidades cuando hablas de alguien que tiene la capacidad de coordinar todo eso. Y cuando le sumas que la carpeta de investigación de la FGR respectiva al huachicol fiscal, uno de los testigos protegidos, denominado Santo, menciona que en una ocasión, cuando no pasaba un buque, tuvieron que recurrir a Andy para que lo dejaran pasar. No podemos acreditar que sea Andy López Beltrán, pero a un tal Andy se le hace saber que es necesario poder descargar este buque. Y entonces este tal Andy tiene la capacidad operativa para coordinar a todas las instituciones que se necesitan para poder descargar el buque, sin que sea un problema, o sea, sin que prenda las alertas, sin que encienda las alarmas, sin que genere pues sospechas. Un tal Andy con tal poder, ¿ok? Eso en la carpeta de investigación que existe en México, de un fiscal muy amigo de el presidente de México en ese momento. Ahí. Entonces, por supuesto que debe de estar muy preocupado porque si es responsable, pues deben de estarlo checando. Y si no es responsable, pues hay muchas razones para considerarlo a él. Y solo el proceso es muy complicado. Aquí la carta es una situación más turbatoria para que el movimiento muestre que están con él. Y es ahí donde las cosas le salieron mal, porque el PT, bueno, el líder del PT dijo, bueno, pues cada quien sus pedos, güey. También integrantes del Verde, no, pues aquí yo no le lavo la cara a nadie, yo no soy protector de nadie, yo no meto las manos al fuego por nadie. Pero Morena, la presidenta, los legisladores de Morena, pues sí tuvieron que entrar, le tuvieron que entrar por la lealtad que le tienen a López Obrador. Y sale carísimo, güey. Sale carísimo porque te tienes que humillar, porque tienes que justificar lo injustificable, porque, perdón, pero ahora sí me dio lástima Arturo Ávila, que va de mesa en mesa diciendo es que el debate no es la carta. ¿Cómo no va a ser el debate la carta si es la razón por la que sabemos que a Andy López Beltrán le quitaron la visa, güey? ¿Cómo no va a ser el debate la carta si de eso viene hablando la presidenta? Si de eso viene hablando Morena. Entonces, esto es solamente un movimiento de Andrés Manuel López Beltrán, a mi parecer muy poco pensado, con la intención de ver quién sigue con él, de ver que el sistema lo sigue protegiendo. Es el llanto de un niño para ver quién le presta atención. Y le prestaron atención. Pero lo que revela esto complica aún más la circunstancia y el discurso de Morena. Porque de lo que sabemos de Andy es que ahorita el señor no es nada. No es funcionario, no es parte del partido, o sea, como de los dirigentes del partido. No es diputado, no es senador. O sea, el señor ahorita no es nada, güey, más que el hijo de López Obrador. Nada más. Nada más. O sea, no ejerce como nada, güey. Pero aún así es merecedor de la protección, del reclamo por parte del partido, por parte de los líderes como lo es Claudia Sheinbaum. O sea, es merecedor simplemente por su nombre, simplemente por su genética, por su árbol genealógico. Por eso merece desplegados, por eso merece que los gobernadores salgan a respaldarlo, que se hable de soberanía nacional simplemente porque al niño le quitaron su visa. Y entonces en esa circunstancia complica la narrativa de Morena porque ahí deja de ser un partido del pueblo y se vuelve una empresa familiar. Porque esa reacción tan unificada no la vimos en otros casos. No la vimos con Marina del Pilar, que es gobernadora de un estado, cabrón. No la hemos visto con los rumores que hay de que a Américo Villarreal también se le quitó la visa. No hubo el respaldo con Rubén Rocha Moya, que también ha sido gobernador de Sinaloa, que ahorita está con licencia. Pero acá el movimiento, el partido, los voceros, pues, ¿cuáles son las pinches intenciones, güey? ¿Cuáles son las pinches intenciones de Estados Unidos? Nos quieren pasar a chingar. Pinche movimiento injerencista de Marco Rubio. Es como, güey, pero este señor no es nadie. O sea, bajo lo que sabemos, a la luz del sol, este señor no es nadie.
Entonces, si lo defienden así es porque esta es una empresa familiar. Es un movimiento al que le heredas al hijo todo lo que tú chambeaste, igual que un cártel. Andrés Manuel López Beltrán solo tenía la aspiración de ser diputado federal el próximo trienio. Y ni siquiera estaba aspirando a ser líder parlamentario de la bancada. Él estaba señalando, lo dijo muy claramente en la entrevista, que bueno, quería empezar desde abajo para caminar varios años. Pero llegaron los estadounidenses y le han dado un empujón. Marca diablo y ya lo están disparando a la presidencia de la República. Curiosamente, él no quiere, pero las circunstancias y el destino lo van a llevar allá. Y lo cual finalmente tiene que ver mucho con el retiro de la visa, pero en particular la sobrereacción de entrada por haberle retirado la visa a los estadounidenses, pero también de la prensa chayotera que lo están encumbrando. Estamos viendo una especie de desafuero 2.0 que encumbró a López Obrador en su momento a la presidencia de la República. Y ahora Andrés Manuel López Beltrán tiene este momento. Es algo súper interesante lo que está sucediendo. Ellos creen que meter a la cárcel a López Beltrán va a generar que regresen al poder, y no, lo que va a generar es lo contrario, que llegue más rápido a la presidencia. Madres, es que a esto es a lo que me refiero. La carta de Andy López Beltrán lo que exige de los integrantes de Morena, de los gobernantes de Morena, de los legisladores de Morena, de los influencers de Morena y de todo aquel que se sienta relacionado, vinculado o simpatizante al movimiento de la transformación y al obradorismo específicamente, es que lo eleven en relevancia. O sea, que este hombre vuelva a ser relevante para todos, que él represente la defensa de la soberanía, que él represente la defensa del movimiento, que él represente la estabilidad política del país. Eso es lo que demanda, que lo vuelvan a ver como alguien importante. Entonces tenemos al chapucero que pasa de una entrevista a modo a colocarlo en su análisis como la opción, la primera opción para ser presidenciable, solo porque le quitaron la puta visa. Le quitaron la visa y ya es una persecución, güey. Ya es una puta persecución por parte de Estados Unidos porque le quitaron la visa. Le quitaron el permiso de entrar a este territorio que, según el propio Andy López Beltrán, se lo cargó la chingada y que no es tan increíble como lo era después de la guerra civil o en medio de una segregación racial. Ahí es donde en verdad pinche país era bien verga. O sea, en el 33 después de la crisis económica del 29 y después de una pinche guerra civil que dividió a Estados Unidos. Ahí era de verdad grande, cabrón. Ahí había presidentes chingones, vergas. Mames, no mames. Pero a eso sí, como no lo van a dejar pasar, entonces esto es una afrenta para el movimiento. Entonces tenemos que tomar a Andy desde acá abajo como repartidor de periódicos hasta acá arriba como el integrante más importante y relevante de la transformación, sin ningún escalón que lo respalde. No hay nada que este hombre haya construido para que lo pongan en ese pedestal. Y sin embargo, para mantener la lealtad y la unión con el obradorismo, ahí hay que colocarlo. Y aunque tengan que sostenerlo entre todos, ahí hay que ponerlo. Aunque lo tengan que defender esquivándolo, güey, esquivando lo que ha hecho, esquivando su currículum, esquivando los rumores que hay de él, las acusaciones, esquivando todo eso, hay que sostenerlo arriba. Porque si no lo protegemos, el que se puede enojar es el verdadero patrón. Y esa misma herramienta que le sirvió a López Obrador, bueno, ahora Andy la reclama como suya en el momento en el que le rasparon las rodillitas. Ay, no, me quitaron mi visa. Pero, insisto, es más allá de la visa, es más allá de Donald Trump. Viene el momento difícil para Andy, que es buscar la candidatura, y bueno, no la candidatura, la va a tener. Buscar la diputación, que la va a tener porque es un territorio controlado por Morena y por su papá y aparte por Adán Augusto. Eso lo va a conseguir, pero de aquí a que lo consigue es un tramo largo. De aquí a junio del próximo año es demasiado tramo. Y con las preocupaciones que puede tener de lo que ya señalamos, es el momento en donde Andy reclama la herramienta de su papá, reclama ese legado, eso que él construyó para sí mismo. Y es
Vean lo que me hizo Donald Trump. Vean lo que me está haciendo Marco Rubio y Christopher Landó. Reaccionen. Reaccionen y operen a mi favor y defiéndanme y justifíquenme. Y quiero ver quién está conmigo porque se viene el momento complicado. Y por supuesto que le altera los nervios a todos porque si fuera la defensa de López Obrador es fácil, güey. Es fácil porque es el líder político del movimiento, es el fundador, fue presidente de México. Acá, güey, no hay de dónde agarrarte, cabrón. O sea, no hay manijas, no hay ni siquiera tantito raspado para que no te resbales. ¿Qué le vas a defender a Andy López Beltrán? ¿Qué cosa valiosa que haya hecho este hombre es justificable? Y ya que estás ahí dices, ok, no puedo defenderle lo bueno. Vale, pues, ¿cómo le defiendo lo malo si se supone que no lo hizo, güey? Puta madre, o sea, es que ¿a dónde vas? Y entonces, ¿cuál es el recurso? Ah, es que no es la defensa de Andy López Beltrán, es la defensa del movimiento. Ajá, pero yo te digo que defiendo el movimiento en beneficio de esta persona, cabrón. Así como Rocha Moya. Yo no estoy defendiendo a Rocha Moya, estoy defendiendo al movimiento. Pero si en el camino se beneficia a Rocha Moya, no es mi pedo. No estoy defendiendo a Marina del Pilar, estoy defendiendo el movimiento porque quieren tirar este movimiento del pueblo, pinche Estados Unidos injerencista. Pero si en el camino se beneficia Marina del Pilar, bueno, es su asunto. Es su asunto que la fiscalía no la ande investigando. Que nadie le pregunte qué le iba a confesar a los Estados Unidos. Que por qué la están grabando negociando con agentes del FBI. Que por qué contrató a un abogado que se trata de crimen organizado. No, nadie está investigando a Rubén Rocha Moya, tampoco. O sea, vamos a defender al movimiento, pero tampoco le vamos a poner el pie a los nuestros, ¿no? De manera generalizada te ofrezco el movimiento, pero individualmente beneficio a estos tantos. Y listo. Ese es el mejor recurso. A ese se tienen que ceñir, pero aún así la plática termina inevitablemente en ¿y por qué la carta? O sea, ¿quién es este señor? ¿Qué autoridad, qué cargo tiene para que pueda mandarle una carta a Donald Trump y desde sus aires de grandeza esperar respuesta del presidente de los Estados Unidos? Y diríamos, bueno, es un loquito que subió esto a sus redes sociales. Yo tengo un vecino que por las noches le grita a Donald Trump, le grita a Krause. Es el vecino loquito, pero ese vecino no es el hijo de López Obrador. Ese vecino loquito que tengo yo, que grita por las pinches calles, malditos sionistas, ese hombre no está buscando ser diputado por parte de Morena. Hasta ahorita, el señor no representa nada más que al señor que reparte periódicos Regeneración. Listo. Listo. Es hijo de un señor como lo somos todos, güey. Nada más que este señor tiene mucho poder y tiene en su alcance una herramienta tan poderosa como lo es Morena. Y como Junior, como mi rey, como niño consentido, como hijo de papi, reclama esa herramienta en su beneficio personal. Por eso es que le sale tan costoso a Morena, le sale tan costoso a la presidenta. Ahora bien, yo tengo mi teoría. Y esta es mi teoría o mi hipótesis. Es hipótesis porque no lo he comprobado, pero mientras esto está pasando, mientras el escándalo es Andy López Beltrán, mientras el tema de interés es la carta tan graciosa que nos regaló el hijo de López Obrador, al mismo tiempo, Omar García Harfuch se presenta en Argentina y con la DEA y con la DEA se echan unas flores. En Estados Unidos, cada vez que pueden, reconocen a Omar García Harfuch. Y ahí les va mi hipótesis. Pareciera ser que en Estados Unidos están muy contentos con el trabajo que han podido tener con Omar García Harfuch. Pero también en Estados Unidos deben de tener la capacidad para entender que políticamente este hombre tiene muy poco poder, tiene muy poca capacidad. O sea, es muy débil operando políticamente, a tal grado que a pesar de ser el protegido de Claudia Sheinbaum,
una vez que Omar García Harfuch gana la encuesta para gobernar la Ciudad de México, desde el partido reacomodan las candidaturas para que en la Ciudad de México le toque una mujer, y entonces ahí entra Clara Brugada, que es más cercana a López Obrador, y a Omar García Harfuch le hacen el feo y me lo quitan de una muy posible probabilidad de ganar en la Ciudad de México y gobernar lo que es básicamente el trampolín para ser presidente. Entonces, Omar García Harfuch sí es muy bien visto en Estados Unidos. Claudia Sheinbaum lo ve como su gente de confianza. Y al mismo tiempo en Estados Unidos deben de entender que este hombre con el que trabajan tan bien, con el que se pueden coordinar, con el que pueden trabajar para combatir al fentanilo, a los cárteles, al huachicol, no puede llegar a ser presidente porque está todo este aparato político que se financia con el huachicol fiscal. Entonces, sí podemos hablar de injerencismo. Por supuesto, cabrón, si no son mensos. Si en Estados Unidos saben 15 cosas más de las que preguntamos acá, güey. La cosa, a mi parecer, es que en Estados Unidos no ven Morena y la oposición, sino que dentro de Morena, este partido tan grande, ven a dos opciones: a que siga gobernando el aparato político que está más pegado a López Obrador, o que crezca estas personas como Omar García Harfuch. Y entonces, a mi parecer, desde mi perspectiva, desde Estados Unidos le están aplanando el camino a Omar García Harfuch para que, a pesar de que Morena no pierda el poder, sí lo pierdan esos personajes con los que es muy difícil de trabajar. Y es difícil de trabajar porque puede haber la sospecha o la certeza de que estén trabajando con el crimen organizado. Esa es mi hipótesis. O sea, mi hipótesis es que desde Estados Unidos ven dos Morenas o dos opciones de que Morena siga en el poder. Una, donde Morena es el capullo de Andy López Beltrán, y la otra en donde Omar García Harfuch sigue colaborando con ellos. Yo no veo, así como no pasó en Venezuela, que en Estados Unidos vean conveniente que llegue al poder la oposición, porque seamos honestos, no hay capacidad operativa, no tienen fuerza política, inclusive en cuestión de legitimidad no la tienen, porque estarían obligando a muchísimas personas de reclamar, exigir, exhibir, satanizar, estigmatizar a el PRI y al PAN, a volver a ellos. Entonces, ni siquiera en una opción política parece viable, porque como pasa en Venezuela, la legitimidad no los va a respaldar, y acompañado con las Fuerzas Armadas y con las instituciones que acompañan a un gobierno, les va a ser casi imposible gobernar y mantener pues la cierta calma que se va construyendo. Calma. Eso no quiere decir ni seguridad, ni paz, ni justicia. No. Calma. O sea, es la calma que se van conteniendo en ciertos lugares y en ciertos aspectos que a Estados Unidos le interesa. A mi perspectiva, lo que veo es a un Estados Unidos sí operando para poner nerviosos y para empezar a doblegar a ese aparato político más obradorista que está dentro del partido más fuerte. Entonces, no es de extrañarnos que Marina del Pilar, que Américo Villarreal, que Adán Augusto, que Rubén Rocha Moya, que se presume Mario Delgado también, Andy López Beltrán y se menciona Fernández Noroña, estén perdiendo la visa solamente para alterarlos y que sea más fácil para alguien como Omar García Harfuch tener la relevancia, tener la capacidad operativa para recibir el beneficio del apoyo de estos personajes que son tan relevantes dentro del movimiento. Bueno, Fernández Noroña no, pero los demás sí. Entonces, pareciera ser que para que el camino de Omar García Harfuch sea más sencillo de aquí al 2030, primero hay que mermar el aparato de financiamiento que tiene ese partido, que puede ser el huachicol. Una vez eso, es mermar a los líderes políticos más pegados al obradorismo.
que son quienes están ahorita como gobernadores, que son su propio hijo, y que en esa circunstancia donde el único que está bien parado con Estados Unidos es Omar García Harfuch, los demás tengan que doblegarse. O sea, esto ni siquiera es una buena noticia para la oposición, porque en la oposición no saben articular, no saben presentarse ante una crisis, no saben ni siquiera exhibir lo que está pasando todos los pinches días con el gobierno, pero al mismo tiempo no tienen con qué contrarrestar, porque no tienen votos, porque no tienen gobiernos estatales. O sea, es muy difícil para lo que sea que llamemos oposición ponerle cara a un gobierno que lo tiene todo, que tiene los tribunales, que tiene al INE, que tiene el Tribunal Electoral, que tiene a las fiscalías. O sea, es muy difícil cuando, aparte de todo, llega el gobierno y empieza a señalar a aquellos que forman parte de los medios de comunicación. Primero fueron los lineamientos, ¿para qué? Para espantar a los concesionarios. Como, sí, te voy a hacer más complicado que vendas desde tu televisora. Sí, ahorita vemos cómo te voy cagando. Y después se va por los nombres que les preocupa. Entonces, en el caso particular de lo que vivimos con Andy, una es la falta de pericia de alguien que es un niño berrinchudo, alguien que no sabe estar en la circunstancia en donde el mundo no se le acomoda a su favor. ¿Por qué? Porque su papá siempre lo protegió de todo. Siempre lo protegió de todo y les duele un chingo cuando se habla de sus hijos. Y después, una vez que pasó a ser parte del gobierno, ahí sí, lo que quiera mi hijo. Cualquier cosa, arréglese con el Andy. Es lo que se dice. Y si no, o sea, si no era el broker de su papá, entonces estamos hablando de alguien que no hizo nada durante el gobierno de su papá y que eventualmente le dieron un cargo en la dirigencia de Morena. Nepotismo, tal cual. Una circunstancia que es muy difícil de defender para la cuarta transformación. Entonces, una cosa es el espectáculo que se aventó Andy, que una vez más agradezco porque fue bien pinche chistoso. Y otra es lo que realmente puede estar pasando, que esa es una hipótesis mía. O sea, al mismo tiempo que van quitando visas y que van señalando y que presentan una orden de aprehensión en contra de Rubén Rocha Moya, es donde van ensalzando la imagen de Omar García Harfuch. Y es en ese rayito de luz donde se aferra Claudia Sheinbaum en la cuestión de la colaboración y de la seguridad. Miren lo bien que nos va con Omar García Harfuch. Mientras acá te están chingando, te están bateando las rodillas. Pero a mi perspectiva, en un gobierno de Donald Trump que sí ha operado para beneficiar políticamente a políticos que son más apegados a su ideología, sin pegarnos a izquierda o derecha, asegurando que es derecha, pero sin darle certeza de que es alguna de las dos. O sea, lo que hace Donald Trump es: ¿quién sí se va a someter a lo que yo quiero? ¿Quién sí va a responder a mis pinches intereses? Y el gobierno de Donald Trump ha operado políticamente y económicamente para que suceda como a ellos les gusta. Acá lo que yo veo es lo mismo, güey. Es lo mismo, pero dentro del mismo partido en el poder. Desde Morena te lo quieren vender como estamos unidos. Si le va bien a Omar García Harfuch, nos va bien a todos. Si atacan a Andy López Beltrán, nos atacan a todos. Pareciera ser, insisto una vez más, esto es mi perspectiva, que desde Estados Unidos ven que esa cosa se va a reventar y que prefieren trabajar con un Omar García Harfuch que tenga sometido al partido en el poder, cosa que el partido en el poder se la deba a él para que pueda zafarse de los pinches problemas. Y tenemos que ser conscientes que a Estados Unidos como gobierno no le puede valer más verga la procuración de justicia y que los responsables paguen por los delitos que han cometido, porque ahí está el ejemplo de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que quedó indultado para beneficiar políticamente en las elecciones de Honduras a aquel candidato que se apegaba más a lo que quería el gobierno de Donald Trump. Entonces, debemos de entender que aquí no va porque van por los delincuentes, la procuración de justicia. No. Claro que quieren ingerir en el país, por supuesto.
Sobre todo que México es un socio comercial, que es la mejor manera y la más práctica de ir despegándose de lo que sucede con China, de ir despegándose del poderío que tiene China. Pero para eso no pueden tener a este movimiento que le sigue rezando a Fidel Castro. Y en ese mismo movimiento, que es tan grande y tan amplio, está una figura como Omar García Harfuch, con el cual se han podido trabajar, se han podido colaborar, y el cabrón es un profesional. O sea, así de fácil. Y le pueden enjaretar muchas cosas, pero no se las pueden enjaretar porque es parte del mismo movimiento. Mismo movimiento que controla muchísimas instituciones del país. Entonces, Estados Unidos, haciendo el trabajo de inteligencia más sencillo del mundo, es, a ver, ¿para qué le doy en la madre al partido que ya controla muchísimas instituciones que se supone que no debe de controlar, si dentro de ese partido ya está alguien con el que yo puedo trabajar? Y la mejor manera de ponerlo al mando es poniéndole obstáculos y trabándole los pies a todos estos güeyes que le pueden complicar el camino a la presidencia. Esa es mi perspectiva. Esa es mi perspectiva. No podemos negar que hemos visto a Morena por muchísimos años como el capullo para que eventualmente Andy López Beltrán herede el poder de ese partido que construyó su papá para que llegue a la presidencia. Se hablaba de él como un posible candidato en el 2024, o sea, llega Claudia y después llega Andy. Tal vez eso no está en los intereses de Estados Unidos. Y sí, está haciendo movimientos injerencistas, pero deténlo, güey. Frénalo. Y es tan sencillo como quitarles las visas, porque vean cómo chillan, güey. O sea, aquí el que se exhibió fue Andy. Si él se queda callado, pudo haber trabajado, pero como necesita reclamar la herramienta de su papá, lo de la visa es el mejor pinche pretexto, güey. Y lleva casi un mes complicándole la vida a Morena, porque lo que exhibe es que es un nepo baby. A tal grado que el propio PT reniega de él, el propio Verde reniega de él, que a la hora de defenderlo tratan de esquivar el tema del hijo de López Obrador. Y ese, si pinche Estados Unidos utiliza las visas para culpar a la gente. No, güey. O sea, hay muchísima gente a la que se le quita la visa y nadie va sospechando nada de él. El contexto es el que empieza a preocuparnos, porque sí venimos arrastrando el huachicol fiscal, sí venimos arrastrando un tema de corrupción, sí venimos arrastrando que tuvo que haber una coordinación total entre muchísimas instituciones del Estado mexicano para que se pudieran desviar 600,000 millones de pesos. Y que en ese contexto no solamente está Andy López Beltrán sin visa, sino que hay una acusación directa contra Rubén Rocha Moya, que ya se le quitó la visa a Marina del Pilar, que se está investigando al esposo de esta misma gobernadora por contrabando de combustible, que hay rumores y señalamientos de otros operadores políticos involucrados en ese tema, que está acreditado que Amílcar Olán recibió contratos y que es el momento en el que nadie se los corta, nadie se los reclama, nadie se los investiga. Lo que se dice de Amílcar Olán es que se escapó a Europa. Entonces, bajo ese contexto, claro que es de llamar la atención que le hayan quitado la visa. Nadie está culpando a Andy. Él es el solito que sale al público a decir, no, yo no hice nada, que me responda Donald Trump. Por favor, volteen a verme, apóyenme, respáldenme, no quiero estar solito en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque este pobre hombre, este pobre Junior, nunca se ha enfrentado a una circunstancia en donde le digan, no se puede. No, mi niño, no va a ser así. Este pobre hombre que cree que el partido que se fundó con la voluntad de muchísimas personas, con la necesidad de cambiar este país, está a su merced para cuando él se siente amenazado. Y todo porque no le gusta que le digan las cosas que no quiere escuchar.
Muchas gracias y nos escuchamos en estos días porque hay análisis que es únicamente para los miembros militantes de este canal. Entonces hay más porque tenemos que hablar de las listas. O sea, lo de las listas también es un pinche tema que también es masturbatorio. Pero creo que era de principal relevancia hablar de lo de la visa de Andy, la carta, güey, qué puta risa me dio, las defensas que sacaron, güey, o sea, todos los argumentos que tiene que sacar la gente para defender a este muchacho, este bebé de 30 y tantos años. Entonces me dio mucha risa. Pero hay un análisis que es exclusivo para militantes que viene para ustedes. Muchas gracias y nos escuchamos en estos días.